Amado Dios y Padre, nadie como tú conoces la situación, la condición en la que cada uno de nosotros estamos ahora aquí. Tú conoces nuestra situación espiritual, sabes cómo es nuestra relación personal contigo, sabes las necesidades que tenemos de salud y todo está delante de ti. Quiero agradecerte porque tú eres todo suficiente para responder a cada una de estas necesidades nuestras. Y en esta ocasión te pido, te suplico que los corazones de todos nosotros estén preparados por tu Espíritu Santo para que tu palabra no se pierda y no caiga en el vacío, sino que haya tierra fértil, lista a recibir la palabra y a vivirla, a producir como tú quieres que produzcamos. Te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo nos bendiga, nos guíe, nos oriente, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Todos saben que nuestro pastor Harold Zurita ha venido desarrollando el tema de la misión de Dios. El domingo pasado, 22 de enero de este año, el pastor Maturana, desarrollando el mismo tema, nos dio a entender lo siguiente: la iglesia no tiene necesidad de hacer una misión porque Dios en Cristo nos dejó la misión de Dios. Y siendo que Él está en lo cierto, que yo estoy de acuerdo con eso, y también la invitación que me ha hecho el pastor Zurita, deseo continuar con el tema. Lo he titulado 7 importantes observaciones en la misión de Dios. 7 importantes observaciones en la misión de Dios. Está basado en Mateo 28, 16 al 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a usar estos 5 versículos para tener una serie de 7 observaciones. Y quiero invitarlos para que ustedes estén conmigo, no solo escuchando, sino participando con Biblia en mano. Deseo pedirles que nos interesemos en sacar el mayor provecho, aprender bien el contenido de cada una de estas observaciones y sus aplicaciones para poder tomar con seriedad
lo que Dios quiere darnos en el día de hoy. La primera observación: ¿cuándo y por qué? Esa es la primera observación. ¿Cuándo y por qué? Dice el versículo 16: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y la pregunta es: ¿cuándo y por qué los discípulos fueron a ese monte en Galilea? ¿Cuándo? En esta observación, tanto el cuándo como el por qué son muy importantes y debemos observarlos bien. En un contexto del pasaje que estamos estudiando, Marcos 16, los versículos 1 y 2, y luego los versículos 5 y 7, dicen, y escuchen con cuidado: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí, pero mirad el lugar donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dije. La pregunta entonces: ¿cuándo fueron al monte? ¿Cuándo fueron al monte? Y la respuesta, según el mismo pasaje, es que fueron justo después que el Señor Jesús había resucitado, y no antes. ¿Por qué se fueron allá? Porque el ángel les ordenó a través de las mujeres, y porque el mismo Señor Jesucristo lo había mandado a ellos según el mismo ángel. Con anterioridad le había ordenado que así habría de suceder, que fueran al monte. La pregunta ahora es: ¿qué importancia tiene eso en cuanto a la visión de Dios? ¿Qué importancia tiene que hayan sucedido estas dos cosas? Que se levantaran después de la resurrección de Jesús y que fueran para encontrarse con Él. La importancia que esto tiene es muy necesario entenderlo, porque fue lo primero que el Señor Jesús hizo después de resucitar. Esto indica dos cosas: importancia y urgencia del cumplimiento de la misión de Dios. Así que tan pronto resucitó, lo primero que está en su agenda, lo primero que Él hace es reunirse con sus apóstoles para darles la misión de Dios. Dígame, ¿es importante o no es importante eso? ¿Debemos tomarlo en cuenta nosotros? ¿Qué importancia tiene para el Señor Jesucristo? ¿Y cuál es la urgencia que tiene para el Señor Jesucristo la misión de Dios?
La segunda observación, adoración y dudas. Esa es la segunda observación, adoración y dudas. Versículo 17. Cuando lo vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Lo primero que observo aquí es que el Señor Jesucristo aceptó de buena gana, sin ninguna discusión, que ellos lo adoraran. ¿Y qué significa que Él aceptara la adoración? Todos sabemos que la Biblia dice que la adoración es dada solo a Dios. Y el Señor Jesús acepta la adoración de ellos para darles evidencia, para confirmarles que Él es el Mesías, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el enviado del Padre, de acuerdo con las Escrituras, y para que no dudaran. ¿Vale la pena esa observación, sí o no? En otro contexto del pasaje, Lucas 24, versículos 38 al 43, el Señor Jesús convence a sus discípulos mostrándole las heridas en las manos y en los pies, y además comió con ellos para darles otra evidencia de quién era Él. Yo les animo para que ustedes lean el capítulo 24 de Lucas. Ahí hay mucho detalle que Marcos no lo registra porque Marcos estaba escribiendo a los romanos y no a los judíos. Por eso no lo registró. Pero vale la pena que todos nosotros estudiemos Lucas 24. La tercera observación, seriedad y prioridad. Seriedad y prioridad. Versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esto lo vemos como una acción inmediata. Después de mostrarle las manos y mostrarle quién era Él, lo primero que hace, según Mateo, quien escribió para los judíos, fue acercarse a sus discípulos y declararles que toda potestad le ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y esto también es demasiado importante. ¿Por qué? Porque significa que lo primero que hace Jesús después de resucitar y recibir toda potestad en el cielo y en la tierra es encomendarles y ordenarles la misión de Dios. Ustedes observan cuánto énfasis hay en esta situación, en esta acción de parte del Señor. Sin pérdida de tiempo, procede a decirles primero: tengo toda potestad, tengo la autoridad que me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Tengo la autoridad para ordenarles. Y díganme ustedes si eso tiene o no importancia. Ha resucitado y ha recibido toda potestad. ¿Saben?
La potestad que el Señor Jesucristo recibió es el fundamento de su autoridad y dominio, tanto en el cielo como en la tierra, para ordenarles la misión de Dios. No es cualquier cosa. La misión de Dios es demasiado importante en los propósitos de Dios, en la voluntad de Dios. Es cierto, el Señor Jesucristo murió, y eso es demasiado importante, pero también resucitó. Y es el sello, su resurrección es el sello de toda su obra poderosa y salvadora. Y ahora esta declaración del resucitado: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y una vez más se demuestra la importancia, la seriedad y la prioridad del Señor Jesús acerca del cumplimiento de la misión de Dios. Tres cosas: seriedad, era muy serio lo que estaba haciendo; prioridad, importancia. Y tú y yo no podemos pasar por alto esto, lo cual hemos venido pasando por alto por muchos años. Ya es tiempo para hacer una parada, para reflexionar. ¿Qué importancia tiene para mí como hijo de Dios la misión de Dios? ¿Qué tanto valor tiene en el plan de Dios, en el propósito de Dios, en la voluntad de Dios, la misión suya? No es solamente para saberlo, no es solo para conocerlo, es para hacerlo. Nos toca a nosotros tomar en serio esto. Y una vez que hace toda esta declaración y afirmando quién era y lo que había sucedido, vemos la cuarta observación: una orden con potestad y autoridad. Una orden con potestad y autoridad. Versículos 19 y 20. Por tanto, como consecuencia de lo que les he dicho y de lo que me ha sido dado y de haber resucitado, id y haced discípulos a todas las naciones. No fue cualquier predicador que nos manda a predicar. Es el Hijo de Dios, el Salvador, el Señor, el Mesías, el que acaba de levantarse de entre los muertos, el que acaba de recibir toda potestad y toda autoridad tanto en el cielo como en la tierra, el que acaba de vencer el pecado, la muerte y a Satanás. Él se levanta para decirle: sigan ustedes adelante con esto que les mando, predicar lo que les he enseñado, haciendo discípulos. La misión de Dios no es cualquier cosa. La hemos tenido en poco, deberíamos arrepentirnos y pedirle perdón a Dios, pero a la vez comenzar a tomarla en serio. ¿No les parece? Id y haced discípulos, enseñándoles. Voy a seguir como debe decir todo el texto. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.
Por tanto, id y haced, con base en su resurrección, como ya hemos dicho, y con base en la potestad recibida, el Señor Jesús ahora tiene toda autoridad para dar esa orden que debe ser obedecida. Y no más, no para discutirla, no para aplazarla, sino para cumplirla. Pero además no solo les da la orden de la misión, sino que les da una promesa de compromiso personal de parte de Él para con ellos. Y esa promesa también es muy importante, lo vamos a ver más adelante. Amados míos, la misión de Dios y esa promesa han sido dadas por el Señor Jesucristo bajo la potestad que Él recibió del Padre Celestial. Pero eso demanda de nosotros por lo menos dos cosas básicas: fe para creer que es así y obediencia. Porque no basta solo creerlo sin practicarlo. ¿Estamos de acuerdo? Quinta observación. Id. Quiero detenerme en ese verbo. Este es un verbo en conjugación imperativa. Esta forma imperativa la usaban quienes tenían la autoridad o potestad para hacerlo. Por ejemplo, los emperadores, especialmente para dar órdenes que no podían ser discutidas sino obedecidas. Es una orden imperativa dada por el Señor Jesús. Id. La misión de Dios también ha sido dada por el Señor Jesús bajo esa autoridad que el Padre le dio, bajo esa encomienda que el Padre le hizo, bajo un mandamiento que el Padre le dio a Él. Como dije, después de vencer la muerte, el pecado y toda potestad del diablo. Esto implica, amados míos, que debemos obedecer esa orden. Sin discutirla, sin poner plazos, sin buscar justificaciones, como estamos acostumbrados a hacerlo. Además, esa orden de id implica salir de las cuatro paredes. No es esperar que la gente venga. Hay que salir a donde están las personas que necesitan salvación, que necesitan a Cristo, que necesitan vida eterna, y compartirlas con ellos, lo acepten o no lo acepten. Si lo aceptan, gloria a Dios, porque luego hay que convertirlos en discípulos, en seguidores de Cristo. Así es como Dios lo quiere, así es como el Señor Jesucristo lo ordenó, y así como tenemos que hacerlo nosotros. ¿Cuántas observaciones van? Vamos a las 6. Haced discípulos a todas las naciones. Esto debe entenderse como en todo lugar. En primer lugar, y en segundo lugar, no solamente yo tengo que hacerlo en todo lugar, en todas las naciones, pero la iglesia debe proveer para que otros llamados salgan a otras naciones y a otros pueblos y a todas partes para cumplir la misión de Dios.
Pero la orden es hacer discípulos en todo lugar. Hacer discípulos, escúchenme, no es solamente evangelizar, no es regalar un tratado, es convertir a los que crean en seguidores del Señor Jesucristo. La evangelización y los tratados son instrumentos que Dios puede usar para atraerlos. Pero una vez que creen, que aceptan, hay que discipularlos. Y es el trabajo, no del pastor, ni de la iglesia en general, sino mío y tuyo. Ahora tú dirás, ¿y cómo lo voy a hacer si yo no sé hacerlo? Y aquí viene otra responsabilidad. Y esa otra responsabilidad es la de recibir la enseñanza, no solo domingo, sino entre semana, donde hay una capacitación para convertirte en un discípulo a la luz de lo que Cristo ha enseñado. Y no debes tener ningún pretexto diciendo es que no tengo tiempo para venir. Tú no puedes dar lo que no tienes. Y si no te preparas, y si no te capacitas, y si tú no eres un seguidor de Cristo, y si tú no eres un discípulo de Cristo, ¿cómo puedes hacer que otros sean discípulos de Cristo? Hay que guiarlos a conocer a Cristo, para que crean en Él, para que lo reciban como Señor y Salvador. Es guiarlos a ser discípulos o seguidores de Cristo, para que sean bautizados en agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Óigame, hay que enseñarles todas las cosas que el Señor Jesús enseñó. Y yo necesito conocer cuáles son las cosas que el Señor Jesús enseñó. Y si tú simplemente haces un simple devocional donde lees una porción bíblica y luego a la hora ya se te olvidó lo que aprendiste o lo que leíste, eso no sirve para nada. Perdónenme, pero eso no sirve. Hay que comer la palabra. Hay que aprender la palabra. Hay que meter la palabra dentro de nosotros, para que la palabra produzca en nosotros y a través de nosotros, sino una palabra de carácter espiritual, bajo el poder del Espíritu Santo, como está escrito en la palabra. No es lo que yo quiera decirle a la persona para que sea un discípulo, es lo que ya Cristo ha establecido que se le diga. ¿Están entendiendo eso, hermanos? No es lo que a mí se me ocurre, no es lo que a mí me viene a la mente decir, es lo que ya Cristo ha establecido. Y si yo no conozco lo que Cristo ha establecido, ni lo vivo, ni hago que otro lo vivan. Dígame, ¿es una responsabilidad grande o no esta visión, esta misión? La misión de Dios. Y la última observación, la promesa de compromiso del Señor Jesús a los discipuladores. Óigame, no a los discípulos, sino a los discipuladores. Y ahí está la enorme diferencia. Quiero enfatizar eso. Esta promesa que encontramos en el versículo 20
Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. No es una promesa para todos los creyentes, como el montón. Es una promesa para los discipuladores. No es una promesa aislada de la misión, sino que hace parte integral de la misión de Dios. ¿Oyeron eso? Porque estamos acostumbrados a usar esa promesa a diestra y siniestra, pero esa promesa tiene dueño propio. Y el dueño de esa promesa es el que gana hombres y mujeres para Cristo. Miren bien el texto. Observen eso. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué significa tal cosa? ¿Por qué el Señor Jesús dice, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo? Es una garantía, es una responsabilidad de parte del Señor Jesús. No los voy a dejar solos, no los voy a dejar solos cuando estén tratando de discipular a una persona. Yo estaré presente y yo les guiaré. Y Él lo hace a través del Espíritu Santo. Así que para poder discipular a una persona necesitamos básicamente dos cosas: la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo. Sí. Si yo pretendo intelectualmente, por mis propias experiencias, de convencer a un ser humano para que se convierta a Cristo, de nada sirve. Se emociona y llora, pero nunca hay conversión. Y permítame decir, lamentablemente muchas iglesias están llenas de gente religiosa, no convertida, porque no son discípulos de Cristo, ni viven como discípulos de Cristo. Por eso debemos examinarlo y debemos tomarlo muy en cuenta. Eso es algo que tenemos que entender. Tenemos que discernir, tenemos que ser capaces de hacerlo. Y déjeme decirle, yo no soy capaz de convertir a un ser humano en discípulo de Cristo. No soy capaz. Para poder convertir a un ser humano en discípulo de Cristo, necesito el poder de Dios. Necesito que lo haga el Espíritu Santo a través de mí. ¿Está claro? Esta es una palabra de fe, porque es una palabra espiritual, realizada solo por el Señor Jesucristo a través de su Espíritu Santo. Y se lo quiero demostrar con Biblia en mano. Vamos a otro contexto de este texto que estamos tratando. En Juan 16, 7 al 11. Mire lo que dice. Pero yo os digo la verdad, lo dijo el Señor Jesús. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendré a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y oigan esto. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, ¿de quién es la misión aquí?
Es del Espíritu Santo. Él fue quien me convenció a mí de pecado, de justicia y de juicio. Él fue el que me hizo reconocer que soy un pecador. Él fue quien me hizo reconocer que necesito a Cristo como Señor y Salvador. Y Él es el mismo que sigue haciéndolo para que haya una conversión. Para que sea un verdadero seguidor de Cristo. Y en Hechos, después que el Señor Jesús le dice las últimas palabras antes de irse, capítulo 1, versículo 8, le dijo a sus discípulos: pero recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos míos, los programas sociales, las buenas obras, todo eso es bueno como un testimonio, como algo que atrae. Pero quien hace la obra de transformar al ser humano es el poder de Jesucristo. Es la potestad que Él recibió en el cielo y en la tierra y que la ministra por medio del Espíritu Santo a través de ti y a través de mí, si verdaderamente estamos comprometidos con Él, como Él está comprometido con nosotros. ¿Creen que Dios les ha hablado? ¿Creen que solamente es para decir qué bonita palabra, qué buena? ¿O qué es lo que el Señor quiere de ti y de mí hoy? Hoy, ¿qué es lo que el Señor está demandando de ti y de mí hoy? Obediencia. Pero convirtámonos primero en verdaderos seguidores de Cristo, en verdaderos discípulos de Cristo. Si necesitas ayuda, acude a tus pastores. Hoy hay mucho material que nos puede ayudar a estudiar en casa si no tenemos realmente tiempo para venir. Pidámosle a los pastores que nos brinden materiales. Hay muchas páginas en la internet, estudios buenos y serios. Dios nos ha dado la bendición de tener la página Voz Actual. En Voz Actual tenemos Biblia, palabra de Dios. Y muchos no la aprovechan. Este bosquejo lo voy a subir allí. Y el video también. Y la página de la iglesia también estará el video. ¿Vale la pena repasarlo, sí o no? ¿Vale la pena masticar la palabra, sí o no? Así que deseo que el Señor siga obrando en cada corazón, en cada mente, de los aquí presentes y de los que han de escuchar esta palabra a través de la internet. Colóquense de pies, por favor. Allí de pies, quiero darles una conclusión y unas aplicaciones. Les he compartido 7 importantes observaciones en la misión de Dios. Debemos seguir tomándolas en cuenta y no pasarlas por alto como lo hemos venido haciendo. En cada observación hay aplicaciones que indican lo que debemos hacer, lo que debemos obedecer por la orden imperativa del Señor Jesús. Pero recuerda una vez más, no podemos dar lo que no tenemos. Todos debemos ser discipuladores, pero para ser discipuladores tenemos que ser discípulos, basados en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Tengamos siempre presente estas verdades: la urgencia, la seriedad
y la prioridad que el Señor Jesús le dio a la misión de Dios. Tenemos que hacerlo en todo lugar de este mundo, bajo la promesa del compromiso personal de mi Señor Jesucristo de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, para poderlo hacer por medio de su Espíritu Santo. Padre, te damos gracias por tu palabra. Padre, te rogamos que tu palabra no vuelva a ti vacía en ningún corazón, en ninguna mente, sino que tu Espíritu Santo la haga germinar en la vida de todos nosotros. Ten misericordia, enséñanos a reconocer nuestro pecado, nuestra desobediencia, nuestro orgullo, nuestra vanidad. Enséñanos a reconocer todo lo que hemos hecho en contra de tu voluntad, la vida religiosa que hemos llevado, pretender que estamos bien cuando en realidad no lo estamos. Enséñanos, Señor, a ser discípulos, seguidores de tu Hijo amado, por tu palabra, por tu Espíritu Santo, en cuyo nombre lo pedimos. Amén.